Vámonos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. En el capítulo 21. En el versículo vamos a ver del 33 al 46. Ya está no hay, perdón, antes de esto, no, sí hay imagen. Ok, no, es que no la vi, perdón, no, ahorita la pongo. Perdón, no vi la imagen, entonces ya estamos ahí. Vámonos a la lectura, hermanos, vamos a citar la palabra. Y cito: escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendarán la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca oyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos, y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Vamos a orar. Señor, esta preciosa palabra que tú hoy nos has traído como un alimento, como algo que renueve, Padre, nuestro ser, como algo que confirme, Padre, nuestra salvación, como algo, Señor, que nos advierta sobre aquellos que te rechazan, como tú eres, Señor, como tú te has manifestado en la palabra y como debe de ser. Te pedimos con humildad, Padre, que pongas de verdad, Señor, una mente receptiva en esta palabra que se va a dar, para que una vez que se procese dentro de nuestro espíritu, de verdad, Señor, haga la labor que tiene la palabra. Nosotros sabemos que tu palabra no regresa vacía, o salva o condena, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que sea fructífera para nosotros y que de esa manera, Señor, nos regocijemos al salir de aquí, cuando todo sea dicho y hecho. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, hace 8 días estábamos observando la situación de ¿qué? La autoridad, ¿no? Una autoridad que viene de lo alto, que precisamente
nosotros como seres humanos que somos puestos también en autoridad en muchas entidades, como que queremos competir, ¿no?, con esa autoridad, pero no es posible. Pero sí hay personas que verdaderamente tratan de estar por sobre la autoridad de Dios, por sobre la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no es posible, y entonces Jesús claramente en esa les dio una parábola de juicio, ¿recuerdan? Clara y concisa, y yo les decía parafraseando un pequeño refrán de aquí del mundo, que el pez por su boca muere, y ellos mismos dijeron de lo que iban a ser condenados y por qué iban a ser condenados, cuando Jesús les hace la pregunta en la parábola. Y hoy sigue la consecutividad. Hagan de cuenta como que se quedó el episodio muy emocionante, y ahorita va a seguir hablando con ellos. Y ahora les va a vertir una parábola que se llama Los labradores malvados. ¿Ok? Entonces dice que la autoridad de Jesús es la autoridad de Dios, y es la verdad. Nosotros sabemos que no hay autoridad más grande y más portentosa, y que ahora nosotros estamos sujetos a esa autoridad. Cuando nosotros nos salimos de esa autoridad, entonces estamos equivocados, estamos egocéntricos, estamos engañados, ¿sí? Y por más que queramos darle vuelta a esa autoridad, no se puede, hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es rendirnos, ¿no? Decíamos hace rato en la canción que estaban tocando, y atinadamente por ahí decía el Ray, ¿ya vieron qué bonita canción es esta? ¿Qué decía? Yo me rindo a Él. Es a rendirse a una autoridad, hombre. No es una situación emocional. Porque miren, hermanos, situaciones emocionales hay muchas. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo estuve inmerso en una práctica emocional, en una secta, en donde era bonito, de verdad, o sea, una serie de alabanzas que se cantaban, una serie de prácticas que se hacían, un retiro aparentemente en un principio muy feo, pero terminaba siendo muy hermoso. Sí, ustedes probablemente han ido a este tipo de retiros. Son aquellos retiros que les denominan cuarto y quinto paso, ¿no? En donde, sí, al principio se ve re feo, tenebroso, te arrepientes de haber ido, pero el engaño de Satanás es tan sutil y es tan, como dice, se disfraza de ángel de luz, que posteriormente terminas gozoso, convencido, emocionado, o sea, altamente emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace una catarsis. ¿Ustedes saben lo que es una catarsis? ¿Quién sabe lo que es una catarsis? ¿No? ¿Nadie? Joven, usted que tanto hizo catarsis. De la emoción. Es la expulsión de una emoción por medio de la emoción misma. Caramba, todos los días lo hacen cuando se desquitan con el esposo o la esposa, que le dicen, oye, que mira, que es una catarsis que están haciendo con alguien, ¿no? O cuando se están quejando de alguien, del gobierno, esa es una catarsis, cuando estás sacando la emoción, ¿no? Por medio de la emoción misma. Entonces, obviamente que ahí no hay Dios, ahí hay algo nada más del mundo, que es, porque sí es cierto que trae un alivio momentáneo, sí. O sea, trae un descanso así como, ay, qué bueno que, ¿no? Saqué todo. Pero una vez se baja esa emoción, como no hay un trabajo espiritual, como no hay un cambio de vida realmente, pues todo vuelve a la normalidad, otra vez al pecado, otra vez al miedo, otra vez al infortunio, otra vez a lo mismo. Entonces, la autoridad de Jesús dice que es un control total y pleno de todo en todo. Entonces, al ir a Jesús, no es una cosa tanto emocional, sino es una cosa de convicción. El amor, ¿cómo lo tenemos catalogado nosotros, hermano? Como un sentimiento, ¿no? El amor es un sentimiento, y qué bonito se siente cuando te dan maripositas en el estómago, ¿no? Cuando ves al ser querido,
También, y no me refiero únicamente a una pareja, no me refiero únicamente. Puedes ver a papá, a mamá, a tu perrito, a alguien que no has visto durante mucho tiempo. O sea, cómo suelta la emoción y uno dice, ay, es el amor. Y el amor de parte de Dios no es emoción, aunque tenemos emociones, no. Entonces, por eso dice aquí, esta es una de las historias cotidianas que nuestro Señor llama parábolas. Ahora va a entrar de lleno a ver a estos hombres y les va a hacer más conciso que la parábola anterior. Si no habían quedado convencidos de que realmente ellos no se sujetan a su autoridad, que la gente que no cree en Jesús como debe de ser, no se sujeta a su autoridad y no cree en Él como debe de ser, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser creer en Jesús? Díganme rápido. Como dice la palabra, como dice la Biblia, ¿cierto? Así es como se debe de creer en Jesús. Ha habido una secta, hermano, en estos tiempos, que hasta cambiado los textos de la Biblia para poder sus enseñanzas, justificarlas. A ese tamaño llega el ser humano. Con tal de justificar sus enseñanzas, cambia la Biblia. ¿Ya se entendió? Entonces, tú conoces cerquita a esa secta, mi hermano, ¿no? Cambian todo esto. Entonces, ya lo sabemos, las diferentes sectas que existen ahorita en el mundo no han cambiado lo que dice la Biblia, no se sujetan, no hacen cambios. El mormón no tiene un libro adjunto, el católico no tiene un catecismo adjunto, el testigo de Jehová cambió la Biblia. Los evangélicos, hermano, meten muchas cosas paganas y las cristianizan. O sea, entonces no se puede de esa manera. No se puede, dice, esta es una de las historias cotidianas que nuestro Señor llama parábolas, en donde la verdad eterna que nos revela aquí es el juicio de todos aquellos que rechazan a Cristo. Todos los que rechazan a Cristo, ¿qué les va a pasar? Se van a condenar. Ahora, si aceptas a Cristo como debe ser, al verdadero, vas a ser salvo. Yo nada más quisiera tocarte primeramente para empezar a abrir nuestra Biblia, 2 de Corintios 11, 3 y 4, para que tú te des cuenta que esto está advertido, y está advertido por un apóstol. 2 de Corintios, ¿qué te dije? 11, 2 de Corintios 11. ¿En qué versión la tenemos, Marlene? Sí. 2 de Corintios 11, en el versículo 3 y 4. Sí, la Biblia de las Américas. Ok. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pero temo, es un temor que tiene un apóstol de Cristo, un verdadero cristiano. Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, ustedes saben que Satanás engañó a Eva y se cayó toda la humanidad. Por eso estamos como estamos ahorita, a través de un engaño. No podemos, estar nosotros coqueteando con el engaño. No podemos, hermano. Tenemos que denunciarlos. Las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dice, así como fue engañada Eva, temo también por sus mentes, por sus espíritus, por sus vidas, ¿sí? Que sean desviadas, que las lleven por otro lado que no es Cristo, hablando de Cristo. Y luego dice el 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, está haciendo énfasis el apóstol Pablo, de que va a venir otra persona, otra secta, otro pastor, una pastora,
un sacerdote católico, un anciano de otra secta, ¿sí? Que van a venir y te predican a otro Jesús. Si te das cuenta que dice que te van a hablar de Jesús, del Cristo que estamos predicando, que te van a hablar de Él, a quien no hemos predicado, dice Pablo. Te van a venir a hablar de Él, del que no hemos predicado. O reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. No, eso es intolerable, hermano. Fíjate bien, yo te lo he dicho muy claro, no podemos ser groseros, no podemos ser agresivos, pero no lo vamos a tolerar. No puedes tolerarlo en tu corazón, en tu mente. Por eso tienes que tener mucho cuidado de las palabras de Jesús, de lo que verdaderamente, ¿quién es Jesús? Mira, hermano, una iglesia que en un momento determinado es depurada, ¿qué es depurado? Limpiado, ¿no? La va a limpiar Cristo. Nunca tengamos temor de que si ya éramos 300, un día nos veamos con 50. Pero que esos 50 verdaderamente sigan a Cristo como debe de ser. La muchedumbre y la gente, o sea, no es verdaderamente la confianza de que estamos siguiendo o estamos creciendo. No, hermano. O sea, entonces por eso dice, bien lo toleran. Ahí está el punto que está advirtiendo el apóstol. Va a venir gente que te va a hablar de Jesucristo, pero no es Jesucristo. ¿Sí? Ten cuidado. Ok. La próxima semana, si Dios nos presta vida, y si no regresa el Señor antes, veremos la tercera parábola de juicio, para que observen más señales de advertencia. Y le vayan dando una leidita, ¿no? Entramos en el capítulo, ¿cuál, Kevin? 22, ¿sí? Vamos avanzando. En el verso 33 al 39 de lo que estamos viendo ahorita, estas parábolas por lo general eran mal entendidas por mucha gente. En aquel tiempo y en este también. Es una historia sencilla, cotidiana de la vida, que encierra la verdad eterna, ¿ok? Pero eran mal entendidas. Los viñedos en aquel tiempo eran una parte importante de la economía. En aquel tiempo en Judea había muchas viñas y por lo tanto había viñedos donde se hacía el vino, ¿sí? Era la parte importante de la economía. Así que para que entendieran el juicio que viene sobre ellos, se los manifiesta Jesús de esa manera como lo está advirtiendo en la porción que leímos ahorita. Pero cuando les está advirtiendo esto Jesús, ¿a dónde crees que se fue su mente de todos los gobernantes? ¿A dónde crees que viajó inmediatamente su mente? Porque ellos conocían la palabra. Ellos conocían perfectamente la palabra. Inmediatamente se trasladó a Isaías 5. Vete a Isaías 5, del 1 al 7. Cuando el Señor Jesucristo les está advirtiendo todas esta parábola, inmediatamente ellos dijeron, ¡oh, Isaías! Está citando a Isaías el Señor. Isaías 5, te dije, del 1 al 7, ¿verdad? Y fíjate cómo dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó las piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar que esperaba que produjera, ¿qué? Uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén,
y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba ayes contra los impíos? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada. Inmediatamente los fariseos, la parte del Sanedrín que estaban escuchando todo esto, inmediatamente dijeron: el Señor, Cristo, está citando a Isaías. O sea, si ustedes ya observaron que esto estaba advertido 5 siglos atrás, ellos lo sabían perfectamente. ¿Qué sucede aquí, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Mira, tú puedes entender bien la palabra, de verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio semejanza a Él, ¿sí o no? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Nos puso parte de su espíritu, de su inteligencia, de la creatividad, de todo lo que es un ser humano, ¿no? Con imagen y semejanza. ¿Sí o no somos creativos? Bueno, algunos. ¿Sí o no tenemos talentos dados de nacimiento? Bueno, algunos. No, o sea, todo, porque somos a imagen y semejanza de Él. Y ese es el problema, hermano, que ellos entendían perfectamente esto, mira, con un cerebrote que tenían. O sea, entendían el evangelio. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de hoy? Que la gente viene y lo entiende, porque lo entienden perfectamente. ¿Por qué no lo practican? Porque no lo aman. No nada más se tiene que entender, hay que amarlo. Y al amar el evangelio, o sea, por eso no es un sentimiento, ¿cómo dice? Un sentimiento cursi. No, o sea, es una convicción férrea en donde tú ahora vas a practicar lo que amas, vas a amar al Señor del evangelio, porque el evangelio lo puede comprender cualquiera. Mira, muchos son tan astutos que conocen el evangelio y han hecho hasta bestsellers y han sido millonarios. No, ninguno de ustedes conoce un bestseller por ahí que salió de un escritor español que se llama J.J. Benítez, que se llama Caballo de Troya. ¿Nunca lo leyeron? ¿Nunca lo han visto? Pues qué incultos. No, o sea, es un bestseller, fue famoso, sacó como 5 o 6 tomos y habla del evangelio, pero todo distorsionado. Pero él agarró, leyó los evangelios y dijo: voy a hacer billete de aquí, y hizo billete. Y está únicamente en el intelecto de este tipo, está en su emoción, está en su ignorancia de las verdaderas escrituras. Él lo tomó para hacer dinero, no para amar el evangelio. Por eso no debemos hacer así, hermanos, porque dice aquí que estas parábolas por eso son mal entendidas, por eso es mal entendida la parábola, ¿no? El muro o vallado que ponía el Señor a estas viñas era para protección, hermano. Era para ser protegido de ladrones, de los animales depredadores, pues porque son uvas, llegaban los zorros, llegaban los topos, llegaba todo tipo de animal, ¿sí? Era protegido, por eso lo amurallaban, le ponían, si has oído en la palabra vallado, ¿no? Y muchas veces en la emoción de la gente, que un vallado de ángeles, de que no sé qué y que no sé cuánto te protege, ya ahí está el cristiano creyendo que no, eso es otra cosa diferente, lo que está explicando el Señor cuando pone un vallado en tu vida. ¿Sí se entiende? Eso es una protección que pone con todo el evangelio y que lo tienes que amar. ¿Estás protegido de qué? De irte al infierno. Porque sí, o sea, no estás protegido del COVID. Pues si te descuidas te va a dar, ¿no? Y si te va a dar por la voluntad de Dios, te va a dar. Y si te vas a morir, te vas a morir. Entonces, ¿qué era un lagar?
el lagar es para exprimir las uvas, era una especie de, así como que cavaban en la tierra, ¿sí? Había el que estaba primero y luego uno más profundo y todo, y ahí era para exprimir las uvas, ¿sí? El lagar es para exprimir las uvas, y la torre era para vigilar, ¿sí? Hay precisamente una secta que tiene una revista que se llama El Atalaya, ¿no? O sea, y es una desviación tremenda esa revista. Pero la atalaya es bíblica, y la atalaya era una torre que ponían en la ciudad amurallada para que estaba siempre vigilante alguien, para que cuando se acercara el enemigo, inmediatamente salían con esos sofares que luego tocan en iglesias, sacando de contexto también esto. Yo recuerdo que salía un tipo en la iglesia y tocaba el sofar, y el pastor decía, un grito de guerra, y todos, ¡ah! O sea, pura pantomima. No, en ese tiempo ellos sacaban el sofar y ¡pum!, anunciaban arriba de la atalaya que ya venía el enemigo sobre la ciudad, alertaba a todos para la batalla, y ese era el propósito de la torre. Nosotros debemos ser atalayas, hermano. Nosotros debemos ser vigías cuando veamos también a nuestros hermanos en peligro, y tenemos que advertirles y tenemos que decirles, por aquí va a llegar el enemigo, ¿no? Y también esa torre servía para guardar semillas y los utensilios de trabajo de la viña. El Señor dice que la rentó. Es arrendar, la rentó la viña. Dice la palabra a unas personas que se dedicaban a labrar la tierra. Y el dueño del viñedo, confiando que eran buenos labradores, pues las dejó en sus manos. Él confía en ti, hermano. Él, en el momento en que te predestina, te trae aquí a que escuches la palabra, hay una cierta confianza que el Señor tiene en depositar en ti esto precioso. Esto precioso que ahorita van a ver cómo los condena el Señor Jesucristo. Algo que no se compra con dinero, algo que no se obtiene por tu maravillosa situación que tú eres. No. O sea, la pone en tus manos, igual a aquellos, se las dejó en sus manos un día. Y después de la siembra viene la cosecha, ¿cierto? Tiene que venir la época de siembras y cosechas, ¿cierto? Ok. Dice, viene la cosecha, y el dueño de la viña envió a sus siervos para que recibieran el porcentaje que se supone, hermano, que habían hecho en el aspecto comercial de recibir el porcentaje que le tocaba a ese dueño. Se las rentó, pero se supone que hubo un acuerdo comercial en donde ellos iban a recoger el porcentaje que habían acordado. Entonces, cuando mandó a los siervos por el porcentaje acordado, ¿qué hicieron ellos? Ya se echaron para atrás. ¿Vieron que era tan fructífera la viña? ¿Qué entra en el corazón de un ser humano? Avaricia. No, dijeron, no, ¿cómo? Miren, el viernes estábamos viendo la vida de Salomón, que nos compartió el hermano Olger, ¿no? Estábamos viendo la viña, en varones la estábamos viendo. Y vimos cómo cuando él pidió algo, ¿qué pidió? ¿Para qué pidió la sabiduría? Él dijo, mira, Señor, yo soy bien tonto y sonso. De verdad, así le dijo. No, bueno, así en esas palabras no, pero más o menos. Dame sabiduría, Dios, porque yo no, sin tu sabiduría yo no puedo gobernar. Voy a ser puesto como rey. Y le dio la sabiduría a raudales. Y a través de la sabiduría que él empezó a manifestar, y era la sabiduría de Dios, poco a poco, hermano, vimos cómo le fue robando su gloria. Porque toda la sabiduría que él explayaba era recompensada ¿con qué? Con
oro, pero a raudales, ¿no? 250, Olger, toneladas de oro le llevaba, algo así, ¿no? Fíjate, y una sola persona, cuando él empezaba a explayar la sabiduría de Dios, o sea, la palabra hablada, en cuestiones de la vida, pues ahí está Proverbios, ahí está el Eclesiastés, para que vean todas las, porque luego se preguntan, ¿y por qué está en escueto el segundo libro, el primer libro de Reyes, ¿no? Con respecto a la sabiduría de Salomón. No, porque está en Eclesiastés, está en Proverbios. ¿Qué más escribió Salomón? Cantares. Ahí está toda la sabiduría. Y entonces la gente se quedaba sorprendida. Y ya era gente rica y le llevaba raudales, no nada más oro, plata, caballos, cosas aromatizantes, ¿no? O sea, no, de todo le llevaban, ¿no? Y le empezó a robar la gloria a Dios. O sea, eso que le había dado para un bien, lo empezó a echar a perder hasta el grado de que el Señor le quitó el reino. Así de plano, ¿no? ¿Tuvo cuántas mujeres? ¿Sí recuerdan a Salomón cuántas mujeres tuvo? ¿Quién recuerda? 1000 mujeres tuvo, entre concubinas y esposas, ¿no? Lujurioso, o sea, no fuerte se fue Salomón con algo que el Señor, por su gracia, se lo entregó con un propósito bueno que él pidió. ¿Ya te diste cuenta, hermano, cómo estás en oración muchas veces pidiendo con un corazón sincero, con un propósito sano? Pues ten cuidado, porque cuando te lo proporcione el Señor, no te vaya a pasar lo mismo, igual a estos, después de la siembra viene la cosecha, y el dueño, o sea, mandó y envió a sus siervos para que le dieran el porcentaje que habían acordado. Ya no fue posible para ellos, en su duro corazón, en su avaricia, en su egoísmo. Por eso el orgullo, hermano, lo tenemos que estar jalando constantemente, le tenemos que estar pegando al orgullo. Cuando soy ofendido, antes de enojarme, antes de ponerme al brinco, tengo que reflexionar que si lo que me están diciendo es verdad, porque si me lo están diciendo es por algo, ¿cierto o no? Porque si no, hermano, o sea, no vas a ceder. ¿Cómo decía la abuela? Te vas a montar en tu macho y no vas a ceder. ¿Qué les pasó a los siervos? Los golpearon, los mataron, los apedrearon. En primera de Hebreos 11, del 32 al 38, vamos ahí. En Hebreos, dije primera de Hebreos, ¿verdad? Hebreos, ya hay segunda, ya quiero meter segunda de verdad. Hebreos 11. No, si te digo que se descuidan. Hebreos 11, 32, 38. Cito. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría. ¿Sabes por qué te menciono esta parte de lo que vamos a ver? Porque ¿a quiénes mataron? ¿A quiénes golpearon? ¿No? ¿A quiénes apedrearon? Y aquí hay una lista. Aquí hay una lista para que tú vayas observando quiénes fueron. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Esta primera parte está diciendo que estos héroes de la fe, por gracia de Dios, hicieron todo esto. Por la gracia de Dios. ¿Recuerdan cómo metieron a Daniel en un foso lleno de leones? Y dice, cerraron boca de leones. ¿Sí se recuerdan? Pero fue por la gracia de Dios. O sea, es el trabajo que ellos hacen y que tú haces, pero en el nombre del Señor. Para que no te lo adjudiques, ¿no? Para que no digas, ay, pues que el Señor y que yo y que quién sabe qué.
Y luego dice aquí, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en lugar a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros, y ahí viene, fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Hasta cuál dije? 39. Hasta el 38, ¿verdad? Ok. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Ahí está el testimonio en Hebreos de estos hombres, estos siervos que el Señor mandó para beneficio del pueblo, para que ellos recapacitaran acerca de su orgullo, para recoger, dice aquí, ¿qué iban a recoger? El fruto del ser humano, porque eso es lo que está diciendo, el fruto del ser humano. ¿Qué recibieron? Todo lo contrario, aquí lo está diciendo en la segunda parte, todo lo que recibieron, ¿no? Los labradores tenían la excelente oportunidad, fíjate bien, los labradores. ¿Quiénes son los labradores? El pueblo, los dirigentes judíos, nosotros, hermano. Los labradores tenían la excelente oportunidad de tener una vida bendecida. A los hombres que les está diciendo Jesús, tenían la oportunidad de vivir una vida bendecida y bienaventurada, una próspera tierra como viñedo para cultivar fructíferamente y además, algo que es de suma importancia, la plena y total confianza del dueño para trabajarla, mas su ceguera y su avaricia, sus placeres, su inmadurez los hizo egoístas y atesoraron solo para sí mismos. No quisieron dar. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que Dios nos manifiesta, con lo que Dios te da, con lo que Dios te bendice. No es para sí mismo. ¿Para qué da los dones? Para la edificación de los santos, no es para ti. ¿Para qué da los dones? ¿Para qué da la sanidad? ¿Para qué da el desprendimiento? ¿Para qué da, qué más dones hay? El discernimiento de espíritu. Pide eso, hermano, pide el discernimiento de espíritu, porque a través del discernimiento de espíritu tú te vas a dar cuenta quién está hablando la verdad y quién está hablando la mentira. Muchos creen que es ver demonios. No, es un discernimiento de tu espíritu que vas a hacer de aquel que habla, que manifiesta, que está contigo, que está platicando. Y tú sabes verdaderamente, no porque seas adivino, ni porque tengas una bolita mágica acá, sino que precisamente la verdad de lo que te ha dado Cristo, cuando una persona habla con su boquita y expresa sus pensamientos, sus sentires y todo, dices, este está mintiendo, porque no es así. Además, como colofón, tú ya lo pasaste. Pues ¿cómo? Te está mintiendo. Y luego a tal grado su depravación, dice, que rechazaron al Hijo y lo mataron. Vinieron los siervos, dice ahí la palabra, y luego mandaron otros, dice que mayores, y no porque fueran mejores. No, a lo mejor a lo que se refiere nuestro Señor es que mandó más cantidad, que a la primera mandó más profetas, y le hicieron lo mismo, pero su depravación de estos hombres y la depravación nuestra, hermano, a veces llega a tal grado que rechazamos al Hijo y lo matamos. ¿Cómo matamos hoy a Cristo? Pues en el corazón. Llega y se manifiesta, te da, y lo estás matando con el intelecto porque no lo amas, nomás lo intelectualizas y no amas el Evangelio.
Sí, predicas muy bonito, qué bonito, das el estudio, qué padre, o sea, pero de verdaderamente está el testimonio que dice Jesús, que por el fruto lo conoces, verdaderamente. Cuando yo te vea, hermano, aquí a las 8 de la mañana, venir, si no tienes compromiso de trabajo, que puedas hacerlo a las 8 de la mañana, a orar por el desprendimiento por los demás. No es que hoy le toca a uno y hoy le toca, no, mangos, es amor, ¿no? Entonces yo voy a empezar a ver que verdaderamente estás dando un fruto, verdaderamente. Porque si no nada más me hablas de tus logros, de tu buena verborrea, ¿cómo te voy a creer? ¿Cómo te van a creer? ¿Quién te va a creer? Dice, y lo mataron para apropiarse de lo que era única y exclusivamente de él. ¿Qué es? Su heredad. Lo que el Padre le entregó plenamente porque a él le pertenecía. Si te das cuenta cómo lo matamos en el corazón también y queremos robar lo que a él solamente le pertenece. Nuestro Señor es el dueño de todo el terreno. Es importante resaltar cómo la misericordia del dueño sigue tan vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es la misericordia del dueño? Del Dios Padre. Es tan vigente hasta el día de hoy. Dice, es importante resaltar la misericordia del dueño que sigue tan vigente como la perversidad de lo que los rechazan el día de hoy a Dios. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hizo? No siguió mandando y mandando, mandó el Hijo, lo mataron con un propósito, ya somos salvos, y ahora ¿quiénes son los siervos que siguen mandando? Nosotros, que ahorita lo van a ver, y lo van a ver a detalle. Nosotros seguimos siendo los siervos que sigue mandando. Hasta que no regrese Cristo, las inscripciones están abiertas, hermano, no se han cerrado. Si tienes el llamado, acude a Él. Acude a Él, no dejes a Dios como el segundo plano en tu vida. Es importante. Ya vemos ahora del verso 40 al 41, era muy común para los rabinos terminar su enseñanza con una pregunta. Era muy, muy usual para ellos. ¿Qué hará el dueño del viñedo a estos trabajadores? ¿Sí? Igual que como cuando Natán confrontó a David, ¿recuerdas? Ellos están así bien conchas oyendo al Señor y están diciendo, ay, qué malvados son esos. Ni siquiera se dan cuenta que son ellos mismos. ¿Te acuerdas de Natán que llegó con David y le dijo, mira, así y así y así pasó con este hombre y le robó la única ovejita que tenía? ¿Qué le hacemos a este tipo? Y dijo David, ese hombre tiene que morir. Y le dijo, ¿se daba cuenta David? No se daba cuenta. Y hasta que le dijo el profeta, ese hombre eres tú. Así andamos muchas veces. ¿Yo? ¿Cómo que yo? Sí, ese hombre eres tú. De verdad, hermano. Al igual que cuando Natán confrontó a David, ellos dijeron, les preguntó, ¿y qué era el dueño del viñedo? ¿Y saben qué contestaron ellos? Esos miserables tienen también que les quiten eso. Hasta eso dijeron, que les quiten la viña a esos miserables, dijeron. La respuesta en el verso 42 casi fue similar a la de Natán. Nuestro Señor les dijo, esos labradores malvados son y seguirán siendo ustedes. Los judíos así les pasa hoy. Fueron, son y seguirán. Pero él les cita el Salmo 118. Vámonos al Salmo 118, en el versículo 22 y 23. Salmo 118. Salmo 118. ¿Ya estás ahí?
en el versículo 22 y 23. 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Eso fue lo que les dijo, ¿verdad? ¿Saben qué? La piedra principal, la piedra angular o cabeza de ángulo, ¿saben lo que es? Sí, ya sabemos que es Cristo. Pero en la parábola, Él está haciendo esta alusión. Fíjate bien, la piedra angular o cabeza de ángulo es la parte primordial de los edificios, de todo lo que se edifica. Un edificio, una casa, ¿sí? Es la parte primordial. Esta piedra es tan fundamental, para la edificación, hermanos, que alinea y coloca a las demás piedras de manera correcta, Cuando algo se cae, ¿saben qué? Estaba mal escogida esa piedra, no era la adecuada, no era. De otro modo, si es cortada o mal colocada, afecta toda la estabilidad del edificio, toda. Por eso a veces, mira, un temblor y para abajo, luego. Israel, en el plan divino de Dios, fíjate bien, hermano, porque esto es importante que tú lo sepas. Y además lo ames. Ahora ya lo sabes, cuando se te diga, es importante que tengas un conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Sí, también por falta de amar ese conocimiento. Israel, en el plan divino de Dios, fue escogido como la cabeza de ángulo, la nación por la cual vendría, ¿quién? La salvación. La salvación. Ellos fueron escogidos como la cabeza de ángulo, como la piedra angular. Por esa poderosa razón, nuestro Señor es la piedra más grande que Israel. Y los que lo desecharon fueron los dirigentes judíos y todos los judíos que no creyeron en Él. Y también todos los incrédulos de ahora. Yo sí creo en Cristo, pero ya te diste cuenta que tiene que ser de la manera correcta. Ellos también creían en el Mesías, no lo aceptaron como Él vino y planteó el Evangelio. No, dijeron, así no queremos, así tiene que ser, hermano. La piedra que rechazaron fue nuestro Señor crucificado. La piedra angular que ellos rechazaron fue nuestro Señor crucificado. Y la cabeza de ángulo es el Cristo, ¿qué, hermano? Resucitado. ¿Ya entendiste? Cuando tú leas esto, esta es la parte primordial. Hechos 4, del 8 al 12. Hechos 4, del 8 al 12. Hechos 4, del 8 al 12. Cito. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Es 8 al 12. Gobernantes y ancianos del pueblo. Si se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Hace una puntualización ahí, ¿sí? Un beneficio entregado a los apóstoles. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, les dice, pero ha venido a ser la piedra angular, pero que ha venido a ser la piedra angular, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, 6, 8. Primera de Pedro 2, 6, 8.
Primera de Pedro 2, 6 al 8. Cito: pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. ¿Está claro, hermano? ¿Por qué tropieza el ser humano que cree en Cristo? Yo creo en Cristo, pero como no eres obediente a la palabra, de todos modos te estrellas ahí. Y para ellos estaban también destinados. Y la última cita, Efesios 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. ¿Ya estás ahí? Efesios 2, 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y ahora son familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto, hermano, estos 3 versículos es un grito de victoria para todos aquellos que enchuecan el Evangelio. Es una piedra donde todos ellos se estrellan, incluyendo algunos evangélicos. Ahí se estrellan, hermano, porque está bien clara la palabra, quién es la piedra angular, quién es la cabeza de ángulo. Para los judíos la piedra angular fue el Cristo crucificado, para nosotros es la cabeza angular, el Cristo resucitado. Pero cuando todo lo enchuecan y lo acomodan a sus conveniencias, cuando hacen prosperidad, sanidades y que esto y que el otro, y que traen psicología y que traen todas esas cosas, ¿sí? Ahí se están estrellando todos. Y fíjate, dice aquí, los judíos sabían que él era el Hijo de Dios, ellos lo sabían, pero se negaron a aceptarlo. No estaban inconscientes, no estaban ciegos. ¿Qué les pasaba? Lo intelectualizaron todo. Y darle la honra como tal, y lo mataron por orgullo, porque amenazó con la verdad el control impío de todo el templo que tenían. Mira, cuando tú llegas a la verdad de una vida, ¿qué se pone en riesgo? Si ellos tenían el control del templo, cuando tú llegas y le pones la verdad delante a alguien, ¿qué le pones en riesgo? ¿Por qué respinga? Pues inmediatamente están defendiendo su pecado, sus placeres, no van a renunciar tan fácilmente. Cuando tú llegas a un sistema y le planteas también la verdad, ¿qué temen? ¿Cómo se ponen? Porque ellos amaban el templo. Una ocasión nosotros fuimos a compartir, íbamos como 10. ¿Quién está aquí? Ay, tú. Cuando fuimos a una iglesia, ¿sí? Que nos invitaron a hablar de hacedores y no oidores, cuando se les dijo toda el racimo de equivocaciones que hacen con la palabra, con la pura palabra, y yo ni sabía qué hacían. Yo fui a predicar la palabra. No nos volvieron a invitar y ya ni el pan nos querían dar. Nos querían dar de piedrazos, yo creo. ¿Cómo se sentía ¿Tú fuiste, Celso? ¿Cómo se sentía el ambiente? Pesado. Allá tú también fuiste, ¿no, hermano? Pero no podíamos callar. Mira, de verdad, si los judíos veían con ese odio a Jesús cuando les decía víboras de 7 suelas, o sea, en ese tiempo cuando yo estaba predicando la palabra ahí con ellos, se me quedaba viendo, ahí estaba el pastor, se me quedaba viendo así como, yo bajen ese blasfemo de ahí. Cuando les dije que sus oraciones que hacían por la gente para salvación,
no eran adecuadas, los estaban engañando. Casi me... No, cuando bajamos ya no nos querían invitar pan, nomás ya por, por cortesía. Porque ese es, mira, y darle la honra como tal, los judíos lo sabían y lo mataron por orgullo porque él amenazó la verdad, porque tenían el control del impío del templo y su falso sistema religioso. En el verso 43 y 44, el reino será quitado de Israel, dice el Señor. Se va a quitar el reino de Israel, pero solo temporalmente. Se los aclara, Va a ser, Dios ha dejado parcialmente a su pueblo escogido para traer la salvación a los gentiles. ¿Quién? Nosotros. Esos son los labradores. Pero resulta que estos labradores también se parecen mucho a aquellos, ¿no? ¡Qué fastidio! Ahora tienes que evangelizar a los evangélicos. De verdad, es una lucha tremenda. Como hoy tienes que llevar el evangelio a los evangélicos, ya no nomás a los incrédulos, sino a los evangélicos también. Y es una realidad, hermano. En Romanos, vamos a ver esto rápidamente. Romanos 11, vámonos a Romanos 11. De aquí va a salir un estudio que vi yo, está precioso, por ahorita no vamos a tocar unas cosas así rápidamente. Romanos, ¿qué te dije? Romanos 11. Vamos a ver 3 partes de esos versículos. Vamos a ver del 1 al 3, del 11 al 12 y del 25 al 26. Vamos a ver primero del 1 al 3. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. De ningún modo, porque yo también soy israelita, dice Pablo. Dice, sí, Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, atentan contra mi vida. Pero aún a pesar de todo eso, dice, no los ha desechado. Ahora vamos a ver los versículos del 11 al 12. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Hasta el 12, ¿verdad? Te dije. Y luego vamos a ver 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. O sea que esto es parcial nada más, pero ahorita fue entregado a nosotros, como dice la parábola. ¿Sí ya la observaste? Como dice tu parábola ahí en el 21, en el versículo 43. Los judíos dirigentes, dice, la nación que produce el fruto es la iglesia cristiana evangélica en la actualidad. Esa es la que está produciendo el fruto, pero aquella que está predicando verdaderamente el evangelio. Un remanente que siempre tiene el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. La nación que produce el fruto es la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque Pedro lo declara. Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y eso te lo está diciendo a ti, hermano, si eres cristiano. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó
para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde te llamó? De las tinieblas. Te jaló de las tinieblas. Tú no viniste a echarle una mano a Cristo, te jaló de las tinieblas, de la oscuridad, de la densa oscuridad del infierno, hermano. De ahí te jaló para su luz admirable. ¿Hasta cuál te dije? 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, dice. Acuérdense. Pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La palabra que siempre debe de estar en nuestros labios. Ten misericordia de mí, Señor. A pesar de que ya sabemos que ya la recibimos, no nos confiemos. No nos confiemos. Los judíos dirigentes cayeron sobre nuestro Señor con rechazo cuando dice que la piedra va a caer. ¿Sí? Los judíos dirigentes cayeron sobre nuestro Señor con rechazo, odio, envidia, incredulidad, dureza de corazón, y lo quebrantaron y lo mataron, y ellos mismos recibieron la retribución, fueron hechos pedazos, y nuestro Señor es la piedra y cayó sobre ellos. Quiere decir que no tenga a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Él los hará polvo. En algunas Biblias dice tamo. Tamo, cuando veas tamo en tu Biblia, es polvo. Daniel 2. Daniel 2. En el versículo 32 al 35. Daniel 2. Daniel 2. Del 32 al 35. Y cito. Fíjate bien, La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua. Fíjate bien, hermano, lo que va diciendo. ¿Qué representa la estatua? La idolatría en el corazón. ¿Y qué representa lo que dice aquí? Hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barros. ¿Qué le pasó? La desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como tamo en las eras en verano, polvo, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó la tierra. ¿De quién habla? De lo que están diciendo aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo cae sobre ellos, los hace polvo, los hace pedazos, se hace pedazos ahí el ser que no ama a Cristo, no cree en Él, no confía, duda, ¿sí? Unas veces es gentil y otras veces es cristiano. No se puede, hermano, que seas a medias tintas. Aquí eres cristiano y allá eres gentil. ¿Cómo? Te vas a hacer polvo, como dice aquí. Y cerramos con el verso 45 y 46. Sabían perfectamente que nuestro Señor Jesucristo hablaba de ellos. Ellos lo sabían perfectamente. Esto es una demencia orgullosa. Es una locura de orgullo, hermano. Porque sabían la verdad acerca de Jesús y no la siguieron. ¿Sabes qué vienes a hacer aquí? ¿Sabes a qué vienes a la iglesia? ¿O no? ¿A conseguir esposo? No. ¿A ser sanado? No. ¿A ser prosperado económicamente? ¿Pastor? No. Entonces, ¿a qué vienes?
a tener una relación con Cristo y a ser salvo. A eso vienes, hermano, porque ellos sabían y no lo siguieron. Sus propios pecados los metían al infierno y no se arrepintieron. No se arrepintieron, no cambiaron de vida, siguieron su mismo estilo de vida. La demencia orgullosa era justificarse a sí mismos. Era justificarse a sí mismos. ¿Ya te das cuenta que uno no puede justificarse a sí mismo? No puedes, hermano. Mira, cada que te quieras justificar, oye, ¿por qué? Y te empiezas a justificar. Es un pequeño ejemplo así chiquito de lo que es justificarte a ti mismo en todo. Tú tienes que ser justificado por Cristo para que estés, aún con nuestros errores, aún con nuestro pecado residual, aún con nuestros resbalones. Tenemos que estar justificados por Él. Una humanidad pecadora, unos pecadores redimidos para proclamar su palabra. Eso es lo que somos. ¿Ya se entendió? Eso es lo que somos, nada más y nada menos, para proclamar su palabra que habla de la salvación por medio de Cristo y la responsabilidad de la humanidad frente a un Dios amoroso y justo, quien sana por gracia y fe y los salva o condena a causa de su incredulidad. No, esas son las dos partes que les dice. Una humanidad pecadora, o sea, unos pecadores redimidos para proclamar su palabra que habla de la salvación por medio de Cristo. Y la responsabilidad de la humanidad frente a un Dios amoroso. Tú tienes la responsabilidad de responder al llamado. Por eso vienes. Por eso cuando te vas de aquí, no dejas de ser cristiano, hermano. Sigues siendo el mismo cristiano aquí que allá. Un Dios amoroso, a un Dios frente a una responsabilidad de la humanidad frente a un Dios amoroso y justo, quien salva por gracia y por fe. ¿Cierto? ¿No nos salva así? O de lo contrario, nos condena a causa de nuestra incredulidad. Debemos de estar muy pendientes de decir, yo soy cristiano y soy salvo y creo en ti, pero no seguir. Pepe, ¿cómo dice el versículo que está aquí afuera? ¿Qué versículo es? Juan 3:33. Juan 3:36. Fíjate bien cómo dice. Y es que este versículo es bien revelador. Porque sí creo en Jesús. Sí, pues ya vieron todos los que creen en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿cierto? Ok. Pero el que, ¿qué? Porque tienes que obedecer lo que Él dice. Si Él dice así, es así. Aunque mi pastor, mi pastora, mi apóstol, mi profeta y la liga de la justicia diga diferente, o sea, es así. No es como ellos dicen, es como dice Cristo. Y el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la condenación, que es la ira de Dios, permanece sobre él. Por eso se condenaron ellos solitos con sus propias palabras. Pero ahí no queda la cosa. La próxima semana más duro nos va a dar, iba a decir, más duro nos va a dar. Y hoy tenemos Santa Cena, hermano. Hoy tenemos nuestra Santa Cena que vamos a...